Andrés Ramas. Ahí te estamos invitando, Andy, a ver si ahí enganchamos. Espera, ahí está. Hola, llegué, ¿Cómo llegué. estás, Andy? Ah, espera, que no quiero tocar cosas que no sean. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo va la Bien, vida? ¿qué? ¿Cómo me escuchás? ¿Me escuchás bien? Te escucho muy bien. Ahí Sí, 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 está. sí, te Sí, escucho. sí, ahí ¿Vos está. también me escuchás bien? Te escucho un poco bajo, no sé si debe ser que A ver, espera. si A podemos ver, ahí corregir un poquito. ahí me A ver escuchás ahí. mejor. No, Ahí, ¿no? no, ahí Hola, hola. escucho un poquito más. Te escucho, pero bajo. Cambio los audífonos porque Cambia los auriculares, que por ahí es eso. Hola Ale, ¿cómo andás, amiga? Ale Méndez. Yo mientras voy saludando acá a la gente, Graciela se sigue sumando. Y bueno, vamos a esperar acá que Andy cambie sus auriculares, a ver si se escucha mejor. Cecilia, Clarita, ¿cómo estás, Clarita? Carolina. Así con que este me bueno, escuchás mejor. sí, 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 ¿Me ahora escuchas mejor? Ah, otra bueno, los cosa, otra cosa. temas tecnológicos. Está muy bien que, bueno, ya está, ya lo solucionamos ahora y así que ahora ahí se sumó Haas. Ahí le estaba contando, ¿cómo estás, Andy? ¿Me escuchás Ujú. vos? ¿Me Y escuchás con este bajo? desafío, yo te Eh, escucho bien, bueno, yo buenísimo, te yo te escucho escucho bien, te escucho perfecto, bien, perfecto. Déjalo ahí nomás, que cuelgue, sí, así te bien, relajás porque bien. se escucha muy bien. Bueno, Bueno, es un desafío bien, para bien. vos, ¿no? Y sí, esto de entrar en las redes sociales, no estoy acostumbrada. Sí, sí, Eh, sí. eh, a pesar de haber sido docente muchos años, y haber tenido comisiones importantes de gente en el CBC, tener 300 y 400 alumnos a cargo, pero bueno, Y eran bueno, otros temas, eran otros temas y otros tiempos. yo me sentía que sabía. En cambio Mm. ahora, cuando con el recorrido uno se da cuenta más de que el conocimiento es infinito y que uno es muy pequeño y no puede abarcar todo. Bueno, pero viste, cada uno, yo siento que cada uno desde su lado eh, aporta una semillita, ¿viste? Una pequeña Mm, semillita. ujú. Este espacio que creamos acá entre todos es una forma de aportar una semillita para que la gente pueda, de alguna manera, conocer que existen otras cuestiones, otras herramientas y pueda expandir su conciencia y pueda decidir. Ahora vamos a hablar un poquito de esto que es un tema increíble. Así que bueno, ya Sí. entrándonos un poquito en el tema, yo ahí les conté un poco a la gente al comienzo que vos empezaste como bióloga, ¿no? En tu recorrido desde lo más científico, por decirlo. Y después te fue llevando Sí, a la búsqueda. Contanos un poquito, a ver, que a mí me encanta tu historia, por eso también yo te elijo para... y sí, sí, sí. sí, es Eh, increíble. bueno, yo creo que, a ver, de niña siempre me gustaba curar a todo el mundo, y en la época en que tuve que definir qué carrera hacer, estuve muy influenciada por un hermano que ya estaba en una carrera científica y me decía, pero si vos realmente querés curar a la gente, hacer una carrera que sirva para las grandes masas de Mm. gente y no en el uno a uno. Y entonces empecé a estudiar biología. Y me dediqué, cuando terminé la carrera, me dediqué básicamente a la microbiología y a la ingeniería genética en virus, que ahora están tan de moda. Ahora, Ahora están tan de moda, sí, 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 sí. Y, eh,
Y bueno, yo era joven, una joven madre de 2 niños, y que estaba llevando a mis hijos a un médico traumatólogo porque eran chiquitos, y yo en ese entonces padecía mucho de terribles, pero muy terribles dolores de espalda, eh, y me habían dicho que tenía una escoliosis deformante, para lo cual me tenían que rigidizar la columna y pasarme eh, Sí, sí, dos sí, las tubos de placas esas, acero. sí. Las Sí, barras, sí, las varillas esas. exact, exactamente. Bueno, ante esa situación, que creo que yendo a llevar a mis niños al médico traumatólogo y consultando con él, me mira y fue como, yo te podría decir que fue el encuentro con quien fue mi primer maestro, Mm, porque me abrió otro mundo, eh, que no tenía nada que ver con la medicina tradicional, alopática, Siendo traumatólogo, y ¿no? Él ya médico era traumatólogo. diferente. Sí, 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 Y sí, sí, la sí, sensibilidad sí. que tenía, ¿no? Ya siendo traumatólogo. Y bueno, y ahí me dio como consejo que yo siguiera un camino desde lo corporal, que podía Mm, ser el shiatsu, la eutonía, la gimnasia consciente, el yoga. Y empecé por el shiatsu, que era algo que él ejercía, y bueno, y realmente los resultados fueron increíbles, y mi espíritu científico y la curiosidad me llevó a aprender, y fue discípula de él, y bueno, y utilicé a mi familia y a mis amigos, y yo iba probando qué pasaba con el masaje y tenía muy buenos resultados. Y en realidad enseguida cuando lo conocí, él me dijo, vos tenés que leer, y sacó de su biblioteca un libro mm. que seguramente lo conoces, y de acá tu público seguramente lo conoce, que, que se llama Manos que curan, de Anne Mirá, Brennan. mirá, Eh, acá tengo los dos en mi biblioteca. bueno, Acá los bueno, tengo y los cuando dos. yo, sí, sí, bueno, y yo digo, pero ¿por qué me da esto? O sea, ¿qué tiene que ver? Y cuando empiezo a leer la historia, ella es una física dedicada a la física atmosférica, que trabajó en la NASA, veo que tenemos como una historia infantil muy parecida. Yo digo, pero ¿qué ve? Y bueno, y a partir de ahí empecé un camino que para mí fue como un punto de inflexión en mi vida, porque empecé a incursionar en distintas terapias corporales, en la autonía, el yoga. Mm. Fui aprendiz de este médico de Shiatsu, y él enseguida me empezó a mandar pacientes, y yo le decía, pero escúchame, yo no tengo nada que ver. Me dice, vos ya hiciste una carrera universitaria, así que sabés lo que no tenés que hacer. Y bueno, y empecé a atender, y bueno, la curiosidad me llevó a ver cuáles eran los orígenes del shiatsu, y empecé a estudiar digitopuntura y medicina tradicional china. Y mientras seguía haciendo trabajos corporales, que, y bueno, yo me fui enderezando, ¿sí? O sea, el dolor de espalda se me desapareció, hasta que un día sentí que yo tenía que seguir profundizando, Mm. y empecé a hacer un trabajo corporal más vinculado con lo expresivo, y que es movimiento rítmico expresivo con elementos del yoga y la plástica griega. Y bueno, y esas cosas, o sea, mientras iba probando, me iba formando,
porque era la manera de profundizar. Y haciendo ese trabajo en movimiento rítmico, hice, creo que contacto por primera vez, a pesar de tener una historia con mi maestro de digitopuntura, de hacer tai chi y hacer Shatsu, qigong, sí. claro, pero como trabajo de meditación y de fortalecimiento personal, y también intentar hacer meditación zazen, y yo me sentía horrible haciendo zazen, decía, ¿por qué tengo que sufrir tanto, estar acá? Y la cabeza no me paraba. Y bueno, Claro, ahí empieza y, a y en el preguntarte. sí, y bueno, y en el movimiento y con la música un día me di cuenta de lo que significaba, o sea, tuve como Una bajada. así una bajada de darme cuenta de qué significa estar en estado meditativo, o sea, sentir que la música, la vibración y yo en ese momento éramos lo mismo. Y bueno, ahí se me abrió otro mundo. Y la psicología cuándo aparece en tu vida? Ahí. Aparece ahí en ese proceso, a partir del cual, o sea, moviendo el cuerpo, yo empiezo a tener recuerdos, Mm, recuerdos de esta vida, ¿sí? sí. Que los había tapado. Yo, la verdad que padecí mucho maltrato médico durante muchos años, y, de todo tipo. Y bueno, y todo lo había tapado porque parirás con dolor, sos mujer, hay que Ah, aguantarse, bueno, claro. todas esas cosas. Y bueno, empecé a recuperar memoria a partir de movilizar el cuerpo y destrabar indudablemente bloqueos que tenía, los bloqueos corporales, y a destrabarlos aparecía la memoria. Y ahí necesité de un terapeuta porque sentía que el espacio donde estaba no, yo no podía trabajar eso que aparecía. Mm. Bueno, empezando terapia me invitan a hacer un posgrado en psicoterapia gestáltica. Empiezo el posgrado. Todos me veían psicóloga, y me decían, ¿por qué no Claro. ejercés? Yo ya a esa altura tenía grupos de trabajo corporal, porque la que había sido mi maestra de trabajo corporal se había ido a vivir a España y me había dejado los grupos. Claro, y vos ya te Eh, movías muy libremente en ese contexto, ¿no? sí, Del sí, grupo, sí, de la gente, el trato. Vamos a hablar claro, al sí. final seguramente de esto que también me atrajo mucho a mí, para invitarte, no solo de hablar un poco de tu camino, que es importante en este caso Ujú, del sanador herido, porque así como lo contabas, bueno, yo tengo una historia también y así la mayoría de la gente que está de este lado, pero también nos ujú, vas a hablar seguramente del tema de cómo son las sesiones, si estás trabajando con los grupos, y eso un poquito más adelante. ujú. Vos estás con Bueno, terapia gestáltica, ¿no? sí, sí, Que- yo Y, hice la y, formación en psicoterapia gestáltica y después pensaba hacer un doctorado en psicología, pero en realidad yo quería atender pacientes y el doctorado no me habilitaba para hacer atención clínica, y ah, entonces hice la carrera en la UBA. Mm. bueno, yo te conozco a vos hace muchos años, Andy, y conozco esta historia y te conozco también por otras cosas. Vos también me conocés mucho, así que yo te Ah, considero una amiga, así que yo te voy a hacer algunas preguntitas donde te voy a sacar un poquito del sí. esquema, Ujú, buscando estas cuestiones desde la naturalidad, porque esta es una charla de amigos. Como le digo ujú, siempre a todos,
uno hasta puede preparar un tema, ¿no? Y a mí me gusta que esto sea más fluido, y acá no estamos dando ninguna cátedra, lección a nadie, esto es para amigos, para la gente que se interesa un poquito. Entonces, y Ujú. que pueda entender, ¿no? Nada de estos conceptos armados, estructurados. Eh, Te voy a hacer algunas preguntitas que son simples, pero fíjate, quiero ver cómo vos lo vas armando a esta cuestión, y después obviamente me vas a hablar de lo que es el Dale. sanador herido. O sea, para mí, como cosa importante, ¿qué son las emociones y qué es un trauma? Así Ajá. yo me gustaría empezar. ¿Qué son las emociones para vos? Ya ni siquiera hablar desde cómo lo puedas ver. Las emociones son energía, movimiento, energía que se mueve. Ok, energía. Mm, sí, Bien, las sí. emociones pueden aparecer como, como qué formas. Las emociones puede ser el miedo, la alegría, puede ser La dolor, la tristeza, tristeza. sí, la preocupación. Ujú, ¿Y sí. el trauma qué es el trauma? El trauma, hablando desde la esfera más psicológica, ¿no? Ya, ya, ya Eh, es algo más el- profundo. sí, la, la situación traumática, Mm, ¿sí? O el trauma, digamos, es una situación que se produce con una alta carga de energía, ¿sí? mm, Que llega ujú, en un determinado momento, toda ujú. junta, Toda junta. y que es difícil de procesar Ajá. psicológicamente, ¿sí? Algunos Entonces es sistemas como, están preparados para eso y otros no, o es algo muy personal, digamos, ¿no? eh, yo creo que como los niveles de tolerancia al dolor son culturales, viste que los chinos tienen un nivel alto, ¿sí? Sí, sí, sí. De dolor, y en general los occidentales no. Con las situaciones traumáticas pasa lo mismo, o sea, una misma situación puede provocarle a una persona un shock determinado, ¿sí? O sea, que no lo pueda llegar a elaborar en ese momento, y a otro puede ponerse absolutamente activo, resolutivo, Ah, y esa carga energética la procesa de otra manera. muy bien. No. Qué es el sanador herido? ¿Qué es el sanador herido, Andy? Vamos a empezar Eh, por ahí, a ver. yo preparé algo de A ver, esto porque pensé que iba a ser como más didáctico, ¿sí? Eh, dale, a ver. y entonces no pude con mi genio de ex docente, y entonces preparé dos, a ver si se ve, no sé si se ve. Sí, ¿Se ve ahí? a Bueno, ver, ponerla un poquito más. ahí. Ahí está. Ahí, Sí, sí, bueno. Bueno, este sería el modelo clásico, ¿sí? Del médico, ¿no? Donde está el curador o el sanador, ¿sí? sí. Sí, está bueno que lo expliques En un porque nivel, se ve como espejo, ¿sabes? al revés, Sí, pero está bueno, bueno que lo sí, expliques. Ahí está el curador. bueno, en un nivel superior, o sea, en un vínculo asimétrico con Sí, el enfermo o el herido, ¿sí? El curador o sanador es omnisapiente, o sea, sabe todo y tiene todo el poder, y el enfermo o el herido, ¿sí? No sabe nada, ¿sí? Y no, y vulnerable no también. tiene, está en un estado total de Totalmente. vulnerabilidad, totalmente de vulnerabilidad, por lo tanto tampoco puede responsabilizarse de lo que le pasa, ¿sí? Y lo Sí, que
el vínculo que se genera entre ellos es por la enfermedad, lo que los vincula, ¿sí? Ok. Bien. Este es el antiguo modelo, ¿sí? Ujú. Y después aparece este modelo, que es el modelo más junguiano, ¿sí? Ahí. Un poco más lejos ponelo. Más lejos, más Más lejos, lejos. Ahí, vos ahí, decime, ahí ahí, está, ahí bueno, se ve. bien. Entonces, Ese es ¿dónde el modelo aparece? nuevo. El modelo sí, que ya es el que plantea Jung, ¿sí? Sí, ¿Qué es? Que hay un curador y un herido igual mira. que en el otro modelo, ¿sí? Pero ya Pero no ya están en un vínculo asimétrico, asimétrico. Ok. ¿sí? Claro, no están en un vínculo asimétrico. Y hay, ¿sí? El mismo curador, ¿sí? Es curador porque ha tenido una herida, que es la herida del curador. O sea, la Ujú. herida del curador le ha permitido, como en el mito de Quirón, ¿sí? Sí, Hacerse curador. O tal sea, cual. tener la posibilidad de sanar, curar, dirigir una cura o una sanación a otro. Luego está el herido, ¿sí? Ujú. Que este, este curador, ¿sí? Sí, Que pasó por la por la herida, herida. ¿sí? Por su propia herida, puede darse cuenta que este herido también tiene la posibilidad de tener su propio curador, ¿sí? Sí, 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 Entonces, sí. el curador herido lo que hace, o sea, la posibilidad es de ver, ¿sí? De entrar en empatía con el herido del curador y los vínculos que se generan Claro. pueden ser entre el Mm, herido del curador y el claro, curador del herido, entre el curador que claro. ve al curador del herido, Sí, sí, sí. el herido y el herido que puede ver también en el terapeuta o Sus en el propias heridas. sanador las Las heridas heridas, las del heridas sanador. Sí. del sanador. Bueno, este Ujú. sería como, y Claro. bueno, esto, todo esto, ¿no? Este Circuito, esquema, digamos. Sí, circuito, ¿sí? Ocurre todos los planos, o sea, juntos, no es que primero ocurre una cosa, después otra, sino que se da, o sea, en distintos planos. ¿M? sí, 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 sí. Y bueno, y Claro. Cuando nosotros sufrimos una herida, una tragedia, decimos que estamos a la defensiva, ¿no? Hasta que en algún momento de la vida uno lo supera y nos volvemos sí, a retomar a la vida, ¿no? De alguna manera y nos volvemos, eh, ¿no? Como le llaman el deseo altruista, ¿no? Esa cosa de querer ayudar, ganas de ayudar al otro por la misma experiencia de sufrimiento que tuvo. Eso suele sí, suceder. el- no le pasa a todos, pero creo que hay gente que tiene capacidad empática eso, y espíritu compasivo y mucha amorosidad y ganas de dar, que tienen esa posibilidad de transformarse en sanadores. A veces incluso ni siquiera transformándolo en una profesión. A veces un sí, encuentro entre amigos puede tener tal cual. tener este mismo estilo vincular, ¿sí? Ujú. O sea, un amigo que pasó por una situación y donde hay encuentro y contacto y se contactan aquellas partes de cada uno que sirven para poder sanar y mejorar la situación, porque El lo que vínculo. cura básicamente, lo que cura no es ni la técnica,
Eh, Ajá, es el vínculo, es el vínculo. es el Y vínculo. hoy lo que está faltando, ¿no? Hoy mucho, como se le culpa mucho al sistema, ¿no? Al sistema sanitario que no puede, que está saturado. Lo seguimos viendo nosotros hoy, que también el mismo Ujú, médico es víctima de ese sistema. Bueno, sacando totalmente. de lado todo esto, hoy lo que reclama el paciente como paciente, pues vos sabés que yo atiendo a muchos profesionales también y ellos mismos son pacientes, somos todos pacientes. Yo puedo estar del otro Ujú, lado, me toca estar de este lado. eh, y lo que más reclama la gente hoy es, no me escuchan, no me miran, no me revisan, no. ¿no? Y Están bueno, ahí mirando la está, máquina. están mirando la máquina. Bueno, pero también ahí está el tema de la empatía eh, y también esta cuestión de no poder haber superado por ahí eh, algunas cuestiones, ¿no? Tiene mucho que ver con traumas de la infancia, tiene que ver cómo es el tema este para que uno puede llegar a ocupar un lugar. Tiene que superar ese trauma, sí o sí, para poder después devolver. Hay gente que, nosotros hablamos del espejo, ¿no? Como que el paciente te pone Mm, vulnerable a eso que me está contando y yo estoy sufriendo y si yo no superé ese trauma o esa historia, ¿qué pasa a con el ver, sanador también como sanador, eh? Yo sí, te pregunto el, desde ese lado. El o sanador, el sea, terapeuta, el psicólogo, el doctor, la madre, el padre, el ¿no? El maestro, sí, maestro, totalmente, sí, todos sí, son. sí, sí, sí. Eh, a ver, todos hemos sufrido alguna herida, ¿sí? Ujú. Ya nacer Sí, sí. en el mundo y el cachorrito humano que es tan débil y tan dependiente Mm. de los padres durante tantos años, necesita protegerse de tanta agresividad, ¿sí? Del medio ambiente, ¿sí? Desde que nos imponen el nombre, Sí, sí, desde, sí. desde los ruidos, el bullicio, desde incluso si nacieran en la naturaleza, ¿no? O sea, olvidándonos de la ciudad. También pasa en lugares más apartados de las grandes ciudades. Bueno, vos viste muchas Eh, de las invitaciones que tuvimos, ya uno sufre desde la gestación, ¿no? Por ahí, sí, sí, sí. si vamos Ujú, al sufrimiento como historia. sí. Yo creo que con respecto a la pregunta que hiciste, es que lo importante es conocerse, ¿sí? Hacer caminos. No, no todos vamos a haber pasado por todos los dolores y los malestares de Que el los otro, pacientes o es, clientes que tengamos, ¿sí? cuando vos haces ese Pero esquema, ha- sí. hay una relación general, ¿no? Uno va aprendiendo, a ver, podemos hablar de la experiencia también, ¿no? De esto de escuchar, escuchar, Ujú, escuchar. ujú, sí, sí. No sé, a ver, ahora está muy de moda, al final no te dejé terminar, mira. El tema de la resiliencia, ¿no? Que se habla mucho de la Sí. resiliencia. Por ahí tiene un Ujú. poco que ver con este tema, ¿no? También de, de poder sanar eso. ¿Qué Sí, me puedes decir ahora que está muy de moda este tema y por ahí algunos no entienden o no escucharon, por ahí o escucharon? sí, a ver, la resiliencia, y vos lo debes saber todavía más que yo, que trabajás que has trabajado y estudiado más sobre las fuerzas físicas y Mm, cómo eso tensan mm, determinados elementos. Es un concepto que viene más de la física de los materiales, ¿sí? mm, Que tiene que ver con la resistencia a determinados procesos, ¿sí? Y en psicología se utiliza como la posibilidad de utilizar a partir de situaciones muy difíciles, traumáticas,
ver qué aptitudes, ¿sí? O talentos aparecen a partir de los cuales un individuo puede lograr volver a adaptarse a la vida normalmente. Sí. Mm. Eh, Y también ahí es importante en ese momento el estar acompañado, ¿no? Para poder hacer el proceso, el acompañamiento, yo hablo también aprovechando el acompañamiento terapéutico, en este caso puede pasar que esa persona haya sufrido, haya tenido algún tema emocional de chico, que es cuando, ¿no? La infancia, la infancia temprana es donde uno está muy vulnerable a, ujú. eh, pero es como hacerse resistente, es como, a ver, ¿cómo podríamos decirle a la gente esto de, yo tengo un trauma y yo aprendo del trauma y paso a una etapa donde me hago más resistente, aprendo sobre esto y esto ya no es tan fuerte para que me golpee, no sé cómo poder explicar. Para mí la resiliencia es esa capacidad de adaptarte a esta Sí, cuestión, pero desde la sanación, ¿no? sí, Y, para, claro, sí, y, sí, sí. y la importancia del acompañamiento, ¿no? Yo había leído en un momento esto de poder acompañar y poder dejar que esa persona pueda sacar esa cuestión que por ahí le aqueja y lo perturba y hace que se enquiste más ese problema, ¿no? Si no puede hablar con alguien. Eh, y eso ya es como una situación tan personal. eh, es como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, es como decidir, nadie puede ser ayudado si no quiere ser realmente ayudado, Sí, ¿sí? sí, sí. Por más que venga otro y le diga, no, pero mirá que yo tengo la solución para lo tuyo. La persona tiene que querer ser ayudada y a veces ser ayudada de determinada manera que tiene que ver con las convicciones, los prejuicios, etcétera, etcétera. Sí. Y esto es interesante porque puede haber muchas maneras distintas de salir de una situación traumática o de hacer un camino de crecimiento, ¿sí? Y cada uno en la medida que pueda conectarse con la necesidad personal y va a ir buscando por dónde, Mira, por dónde. Y ese es un tema. qué lindo. Mira, yo Mm. anoté una frasecita, yo creo que por ahí va con esto. Dice, la carencia invita a la creatividad. O sea, Ujú. que te pone en una situación de como aprender, ¿no? De esta cuestión. Me falta algo y tengo que ir a buscar para poder crear y para poder superar esa cuestión, Sí, bueno, ¿no? Te pone la a prueba la herida, vida. Es, la herida rompe lo que nosotros decíamos, algo que está cerrado, ¿sí? Que mm, mm, puede ser ah, el cuerpo físico, puede ser el cuerpo emocional, el psicológico, ¿sí? O sea, el dolor de la herida. Y después está en uno, en cada uno, ver si quiere trabajar sobre eso y aprender, ¿sí? De eso que le ocurrió. Y y eso es sí. personal, eso es personal. Mm, Todos somos qué sé yo. Yo sanadores creo que heridos. nunca hubiera, Mm. yo Decime, decime, sí. nunca hubiera estudiado psicología. Mm, Si la psicología estaba más lejos de mí, me decías a los 17, 18 años,
O sea, no estaba dentro de mi esquema. Hubiera sido física, matemática, ¿sí? Médica, pero Claro, no psicóloga. Y yo creo que fui acompañando mi propio proceso. sí. Acá hablan en psicología de la integración de la propia sombra, ¿no? Como parte, ¿no? Digamos, Ujú. ¿no? Y sí, Esto, y sí. Bueno, es que justamente en este mm, esquema, en el esquema. primero, Ujú, en el esquema viejo, de lo que se ve es lo que nosotros decimos es que el curador lo único mm, que ve en el otro es al enfermo. Y sí, el herido, ve solo al salvador, al ¿sí? Salvador. Eh, claro, este es el que me va a salvar. Entonces proyecta en el otro algo que él tiene, que es la sombra. Eso es lo que Jung llamaba la sombra, ¿sí? Es Lindo. el salvador del herido. Acá no lo Mm, ven y acá tampoco se ve la herida del curador, claro. ¿sí? Sino que cada uno proyecta en el otro lo que no ve de sí mismo. Mm, ¿Mm? qué bueno, qué bueno. Mm. Muy bueno. Bueno, habíamos hablado un poquito, esto es, qué sé yo, cuando hablo con los colegas, sobre todo con los colegas, y yo por lo menos a mí se me cruzan casi todos sanadores heridos, ¿viste? A mí una vez me dijo un maestro, eh, hacerse cargo a mí me ha servido confrontar, huir me refuerza el pánico, ¿no? Como que Ujú. yo siento que tengo que hacerme cargo, como decías hoy, ¿no? O si no, me estoy alimentando eso y no poder descubrirlo. Eh, yo me he sentido muchas veces por momentos la sombra o que me haga sentir vulnerable ese paciente con sus problemas. Y la verdad que por momentos, en épocas en mi profesión, fue terrible. ¿Hay métodos terapéuticos como para poder separarme de esa relación? Vos ahora me estás mostrando esto y yo digo, me uno más a esta cuestión, ¿no? Pero, pero terapéuticamente Eh, se les enseña, ¿no? Algún método para separar esta relación y no hacerse tan empático, no sé bueno, cómo. sí, tan confluente le decimos nosotros, Confluente, confluente, ahí está. sí, como que quedás como dos conjuntos, ¿sí? Que quedan Confluentes, uno eh, junto con el otro, ¿sí? Y entonces ya no podés discriminar qué es tuyo y ahí qué es está. mío. Muy bien, El muy bien. trabajo personal del sanador, del terapeuta y eso, y saber cuáles son los puntos ciegos de cada uno, ¿sí? Permiten discriminar y estar como muy presente. Primero estar muy presente en la sesión, ¿sí? Cuando estás con el paciente Ahí está. y darte cuenta que es tuyo y que es del otro, ¿sí? ¿Hay algún ejercicio Y para poder eso? discriminar. Aparte del tratamiento, de la forma de buscar, técnicamente en una sesión. Dame Primero el es el secretito. conocimiento de uno mismo. Primero es el conocimiento de uno mismo, Sí, el conocimiento. sí, sí, sí. Después hay algo que los psicólogos llamamos eh, suena contradictorio con lo que queremos producir en los pacientes, que es la integración, ¿sí? Ajá, Pero que nosotros lo denominamos la disociación instrumental, ahí ¿sí? está. Ahí está, Ujú. ¿no? Pero eso tiene que ver con el estar en un permanente presente, ¿sí? En contacto con vos y en contacto con el otro, Oh, ¿sí? qué difícil. Eh,
Y sí, es un trabajo, ¿no? ¿No? Es un Es trabajo, un es trabajo. como, es Entrenamiento. como, y sí, es un entrenamiento, es Mm, como estar en un continuum de conciencia, tal ¿no? cual. Es todo el tiempo estar presente, lo que decía el otro día Yoni, de, Sí. o sea, de estar yo en contacto conmigo todo el tiempo, saber quién soy, bueno, y poder discriminarme a la vez, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es mi límite? Y después, bueno, hay energéticamente, ya pasaron varios tips. Eh, a mí el que hace muchos años una maestra me había enseñado era el de imaginarme que estaba en una campana de cristal Ah, mira. y que bajaba una luz que iba rodeando esa campana con los colores del arco iris, ¿sí? Y, Ujú. que, y eso que en un primer momento, como lleva un tiempo, cuando uno no está acostumbrado, en algún momento se hace como instantáneo y bueno, y uno lo puede utilizar como también como una protección energética para no quedar pegado Claro. con, con las problemáticas de los otros. Y cuando se va el paciente, ¿hay algún ejercicio que se hace también como para desvincularse de eso? Yo te estoy diciendo, tirame cositas Sí, así como para que... sí, sí, sí. Todo depende del tiempo que uno tenga. También, yo ya lo sé. Eh, Ahora sí, yo tengo sí, más sí. A tiempo veces porque... sí, sí, lavarse las manos, o Ah, sea, poner pero las manos no, debajo del agua, tener... pero no hay ningún ejercicio así desde la parte psicológica como para hacer esto. Estoy presente, yo me separo, estoy, escucho tu problema, sí, sí, pero digamos, para desvincular desde la parte psicológica, ¿hay ejercicios o no? A ver, ahí está, me separo. Bueno, exacto. corto Me el separo, vínculo energético, exactamente. Ujú. está tal cual. Sí, sí, Bueno, sí, qué bueno. Mirá, yo te quería preguntar también ahora, ya nos hay que sí. quedar 10, 12 minutitos. eh, Contame un poquito el tema de los grupos. Vos estás trabajando, integrando grupos terapéuticos, Ujú. y me gustaría que me cuentes por qué. ¿Por qué lo haces? O Bueno, sea, me parece una linda pregunta para arrancar así sí. fuerte. A ver, por mi experiencia personal como paciente individual y paciente de grupo, Mm, primero pasé por esa situación mm, y yo me di cuenta que la terapia de grupo, si bien no es para todos, ¿sí? Es un catalizador de proceso terapéutico. O sea, porque nosotros somos bichos sociales mm, y tal cual. básicamente las problemáticas son problemáticas vinculares, ¿sí? Muy bien. Y el grupo se parece mucho a una sociedad en pequeñito, donde aparecen personas con problemáticas diferentes y con mecanismos de defensa diferentes, pero Qué siempre hay bueno. algo del otro, un Sí, espejo es que me buenísimo. produce algo, ¿sí? Una Sí, mirada, sí. un tono de voz, una manera de pensar. Mm, Y en el devenir del grupo, eh, aparecen, ¿sí? Lo que ocurre con el tiempo es que aquellas situaciones que aparecen en la vida, que el paciente trae o relata, se empiezan a jugar ahí en el grupo en el mismo, grupo. con los Ujú. integrantes. Y entonces ahí tenés la posibilidad de que no sea un relato, ¿sí? Y yo te cuento mi relato sobre eso, sino que lo está
in situ la situación. Tal cual. Y al estar en grupo podemos trabajar, o sea, de maneras diferentes, o sea, ¿por qué a mí la Gestalt me sirvió? Porque es un enfoque que es integrador, integra el cuerpo, la emoción y la palabra, ¿sí? Y entonces a mí me cerraba Claro. o sea, me cerraba en mi camino, y porque es muy ecológica, ¿sí? De ver al organismo persona en su ambiente y cómo son sus procesos de contacto o cómo evita el contacto, ¿sí? Con el ambiente que pues, son los otros, ¿sí? Entonces, bueno, De alguna manera esto cuando también es la diferencia, que esta es la diferencia de una terapia individual. O sea, esta, es que, sí, es que la terapia individual es como volver a un vínculo más diádico, parecido al de madre-hijo, padre-hijo. Digo madre y padre por como un estatus de el sanador y el que quiere cambiar algo, ¿no? ok, Eh, es como, no está mal, o sea, sirve, o sea, como sirven casi todas las diferentes escuelas psicoterapéuticas. O sea, a veces a mí me llegan consultantes y me piden determinadas cosas y yo le digo, yo eso no lo sé hacer, ¿por qué no vas a hacer yo terapia te, yo te, yo te cognitivo-conductual? conozco a vos por una de las Sí, cosas que sos eso, ¿viste? Es lo que me encanta de vos, que sos muy derivóloga, como decimos, ah, siempre estás pendiente de tu paciente, de la persona, ¿viste? Ya es eso lo que me encanta de vos. Sos mucho de recomendar, de pensar, a ver a dónde. eh, Eso habla bien de vos, obviamente. Habla bien de querer ayudar, ¿viste? es que es poder escuchar al otro en su Eso. necesidad y no Mm, imponerle no algo imponerle. Mm, que por ahí es mi camino, pero yo ya veo que a veces que por su inquietud no es por ahí, no va, sí. no es por ahí, está buscando otra cosa. ¿Y cómo es Y una sesión grupal, Andy? Así, vos ahora me vas a decir cómo lo adaptarás es o si como un seguirás. ritual chamánico. Bueno, yo sé que Una vos sesión. has hecho Sí. algunas otras cositas, incluso hasta Mm, constelaciones, has más o mm. menos estas cuestiones. Yo sé que integrás todo este Sí, conocimiento. sí, sí. También, Integro, no me formé en todo, pero si veo que hay posibilidad, derivo y sí, sí, acompaño sí. a los pacientes. Dibujame, dibujame, armame una, teatralizame, ¿cómo sería? Una sesión grupal, ¿cómo sería? ¿Con cuántas eh, personas se trabajan? Vos trabajás en equipo también, yo ¿no? trabajo en coterapia, sí, con Ah, Ricardo Klein, que sí, es mi sí, sí, coterapeuta, que lo hace conozco. 15 años trabajamos juntos. Y de hecho el modelo que traje, esto, él lo publicó en un libro que Ah, mira qué escribió lindo. sobre el enfoque, el camino de la Gestalt, Sí, sí. sí, y Yo lo le conozco, dije, lo conozco. voy a usar tu modelo de, Qué lindo, bueno. Bueno, y, a ver, los pacientes en general estamos sentados en almohadones, a veces en redondo, en general, o eso. como del espacio, todos más o menos al mismo nivel. Y empezamos por una centración. Depende cómo percibamos que está la energía del grupo, cómo vienen los pacientes,
pero sí la necesidad de sacarse un poco lo que traen de afuera para conectarse consigo mismos. La centración no es siempre igual, todo depende, o sea que tiene que ver con conectarse con el presente, con ese, como dijo Johnny, ese, no sé qué, aquí ahora, que lo despreció. Tomá, la presencia, es la presencia, ¿no? Es el Pero presente, es la presencia, estar conectado con cómo se presente, sienten, eso, ¿sí? Cómo está el cuerpo, cómo están sí, apoyados, cuáles son los apoyos, muy bien. Hacer cómo conciencia, están respirando, claro. Y después, y qué están sintiendo, ¿sí? Porque la idea de este enfoque terapéutico es integrar el sentir con el pensar y el hacer, claro, ¿sí? Y hay mucho aprendizaje necesario en cuanto a poder discriminar esos tres verbos, acciones, tal ¿sí? cual. Que en general se mezclan mucho, o sea, la gente habla de sentir y está dando un pensamiento y viceversa, y entonces es todo un aprendizaje, ¿sí? ¿Y dónde Un estás ubicada aprendizaje. vos, Andy, ahí? ¿Estás sentada también Eh, vos o estás fuera Sí, sí, sos sí, sí, parte de no, la, estoy sentada, somos parte del círculo, sí, ah, sí, sí. Y a bueno. veces cambiamos de lugar, esto es interesante, o sea, no siempre estamos en el mismo lugar. Sí, A claro. veces observamos eso en los pacientes que siempre eligen el mismo Cómo almohadón va o la cambiando, misma ¿no? silla, a Mm, veces, ¿sí? Para ver qué es lo que ocurre. Porque estamos muy atentos también en lo que nosotros denominamos lo obvio, ¿sí? El observable del momento, ¿sí? sí. Eso que está ocurriendo ahí, en ese instante, ¿sí? Con eso trabajamos, que puede ser una mueca o cómo se siente. Mm. También La tenemos lectura como corporal también. también, sí, sí. Eh, Ricardo ha hecho la formación en bioenergética, yo he hecho cosas en bioenergética, aparte, entonces Ujú, utilizamos un poco, claro. integramos todo, las herramientas que vemos que podemos utilizar y que les sirvan en ese momento a los pacientes. ¿Y cómo está hoy, en la Y actualidad? ¿Cómo se está trabajando, Andy, en este hoy contexto, no? trabajamos, sí, sí, y hoy trabajamos vía Zoom. ¿Hacen los grupos en eh, Zoom? Sí, sí, Ah, qué sí, sí, lindo. sí. Hemos, sí, y de hecho, o sea, nosotros veníamos trabajando con grupos en el Zoom que continuaron, y cuando empezó la pandemia decidimos abrir, que era una experiencia novedosa, dos grupos para sostener Esto, la la gente, ¿no? pandemia, sí, la cuarentena, digamos, Mm, pensando que iba a durar 3 meses. Y la verdad que fue una experiencia increíble, que por supuesto empezó trabajando la temática de la cuarentena y terminó trabajando las cuestiones vinculares o personales de cada uno. O sea, son espacios de muchísima intimidad, realmente. En los grupos podemos hablar, por supuesto, del amor, porque eso nos une y nos sostiene a todos, de cuestiones de intimidad, o sea, de la sexualidad, todo. Podemos hablar de dinero, podemos hablar de caca, como decía Freud, hay que hablar de todo. Eh, Realmente, o sea, en un clima de mucha
contención, y eso realmente permite, o sea, la intimidad y la posibilidad que la gente traiga, se desnude, ¿sí? Claro. Con todo lo que le está pasando. Eso lleva un tiempo, un Sí. proceso. Eh, Y la también gente somos, nueva, la gente nueva que va entrando, ¿puede entrar gente nueva a un grupo viejo? Eh, sí, los grupos son semiabiertos, ahí está. ¿sí? Eso no quiere decir que entran y salen continuamente. No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, Sí, sí. tiene que darse la situación de que la persona que va a ingresar le sirva al grupo por cómo es o por lo que trae, y que el Ah, grupo le sirva a la persona, está bien, buenísimo. ¿sí? Sí, Bueno, sí, o sea, no es que cualquiera entra a cualquier grupo. En general bueno. somos bastante cuidadosos Bueno, con Andy, eso, sí. ¿podés creer que ya son las 8:03? Ah, Si vos bueno. querés hacer un cierre con algún mensaje que quieras dar, porque por ahí, sobre todo, si yo te puedo llegar a inducir al mensaje por qué es importante hacer este trabajo, así como vos lo planteás. Yo sé que es muy importante. Eh, ahí yo te diría, yo cambiaría la pregunta, Sí, sí, dale, dale, sí. que es ¿para qué es Ujú, importante? ¿Sí? ujú, Que es en realidad, el por qué es algo que nosotros evitamos, ¿sí? En mm, el diálogo, porque nos lleva a mordernos la cola. En mm, cambio, el para qué, el cómo, ¿sí? Nos abre ahí está. perspectivas. Y es para crecer, para estar mejor en el mundo, para tener mejor calidad de vida, para encontrarse con lo más profundo de uno, para darse cuenta que uno no es solo los mecanismos de defensa o el Mm, ego, ahí ¿sí? Que está uno el es ego. más allá de eso, que el ego es necesario, que no lo tenemos que destruir, no lo podemos Mm, destruir, así. porque la sociedad todavía no está evolucionada como para ir con el alma en la mano. Así que lo necesitamos, tenemos que amigarnos también con él, no dejar ser tomados por él, ¿sí? Y bueno, y estar muy presentes, Ahí está. muy presentes en el aquí y ahora, ¿sí? Porque sabemos que el futuro no existe, no sabemos, y el pasado Ujú, ya terminó. muy bien. Así que es parte de la problemática que hoy tiene la gente con el tema de la ansiedad, la Mm, incertidumbre, como si sí. alguna vez hubiéramos tenido certezas, que Ujú, eso fue una creación de la mente, mm, pura creación de la mente. tal cual. Pero bueno, Bueno, Andy, y gracias. ¿Querés cerrar con algo más? sí, que te agradezco a Ah, vos la bueno. invitación, sos un amoroso, la verdad, también un ser muy, muy así generoso. Eh, eh, yo no me esperaba esta invitación, porque decía, con la gente que invitaste, que traían cosas así tan así, ¿cómo te podría decir? Coloridas, interesantes, lo mío, yo le digo, ¿qué puedo aportar si No esto es solo, más no, no solo conocido? que Pero hay que volver a la tierra y mm, hacerse cargo, por eso quería tener esta entrevista contigo, con vos, sino que también sé el camino que tenés, mm, sé mm, algunas de tus historias personales, y por eso todo cierra con tu sensibilidad, ¿viste? Por eso te invité y mm. sé que sos una excelente profesional. Así que gracias a vos, Gracias a gracias a la vos gente que y está a acá. todos. Esto va a quedar acá No grabado, lo, como siempre. Ujú. Y bueno, y nos veremos prontito. Gracias a todos por estar. Chao, Namaste. Andy.
Chao a todos.